Tal vez hayas escuchado las historias, como Sara García y Pedro Infante compartieron uno de los vínculos más icónicos en la pantalla del cine mexicano, la dulce abuelita, el encantador nieto, una dupla tan querida que su química parecía real. Pero, ¿y si esa ternura no siempre estuvo allí? ¿Y si detrás de las cámaras todo comenzó con resentimiento, gritos e incluso pensamientos de abandonar la película por completo? Porque antes de convertirse en familia en pantalla, estuvieron a punto de ser enemigos en la vida real. Y justo antes de su muerte, la abuelita de México finalmente habló. No con nostalgia, sino con una confesión que desmanteló la leyenda. ¿Qué pensaba realmente de Pedro Infante? La respuesta es más dramática de lo que nadie jamás imaginó. La abuelita de una nación. Sara García, nacida en 1895 en Orizaba, Veracruz, fue más que una estrella de la época de oro del cine mexicano. Fue su ancla emocional. Conocida cariñosamente como la abuelita del cine mexicano, se convirtió en una figura entrañable, cuyo legado vive no solo a través de sus películas, sino también por su simbología cultural perdurable. Pero el calor que irradiaba en pantalla provenía de una vida marcada por pérdidas profundas, una férrea determinación y una entrega artística sin igual. Sara fue la 11ª y única hija sobreviviente de los inmigrantes españoles Isidoro García y Felipa Hidalgo. Sus primeros años estuvieron llenos de dolor. A los 9 años contrajo tifus, una enfermedad que trágicamente le quitó la vida a su madre, a quien había contagiado sin saberlo. Su padre, devastado por el dolor, sufrió después una apoplejía y fue internado en un hospital psiquiátrico. Huérfana y sola, la pequeña Sara fue acogida por la familia de su amiga de la infancia, Rosario, quien permanecería a su lado por el resto de su vida. A pesar de esas penas tempranas, Sara buscó una educación como maestra y trabajó brevemente como instructora de dibujo. Pero fue el mundo del cine el que finalmente la llamó. Ingresó al cine en 1917 con la película muda En defensa propia, marcando el inicio de una carrera prolífica de 6 décadas. La dedicación de Sara a su oficio fue legendaria. No solo interpretaba personajes, se transformaba en ellos. Con solo 30 años comenzó a interpretar a mujeres mayores, creando una presencia tan convincente que se convirtió en la actriz de referencia para los papeles de abuelita en el cine mexicano. En un acto de compromiso sorprendente, se hizo extraer 14 dientes para parecer más auténtica en estos roles. Este nivel de entrega le valió no solo respeto dentro de la industria, sino también la adoración del público, que veía en ella un reflejo de sus propias madres y abuelas. Durante las décadas de 1930, 40 y 50, Sara se convirtió en una figura constante de la época de oro, apareciendo en más de 100 películas. Sus personajes, ya fueran matriarcas severas, tiernas abuelitas o chismosas del barrio, transmitían un peso emocional y una resonancia cultural. Aportaba autoridad moral y una base emocional a películas como Ahí está el detalle, El Baisano Jalil y La pequeña madrecita. Sus actuaciones eran a menudo complejas. Podía provocar lágrimas y risas en la misma escena. Mientras muchos actores eran aclamados por su romanticismo o dramatismo, la fortaleza de Sara residía en la sutileza emocional y la profundidad humana. Nunca era el centro de la historia, pero de alguna manera siempre la sostenía. Pero detrás de cámaras, la tragedia nunca estuvo lejos. En 1940, su única hija, María Fernanda Ibáñez, murió a los 22 años de fiebre tifoidea, la misma enfermedad que había arrebatado a su madre décadas antes. La pérdida fue devastadora y dejó una cicatriz que Sara llevó en silencio.
Desde entonces, su familia se convirtió en su trabajo y en sus fans. Volcó su dolor en sus personajes, muchos de los cuales exploraban temas de maternidad, pérdida y resiliencia. En la década de 1970, cuando muchos de sus contemporáneos habían desaparecido del ojo público, Sara vivió un resurgimiento. Su papel como Nana Tomasita en la telenovela Mundo de Juguete, que duró varios años, la presentó a una nueva generación de espectadores y confirmó su estatus como tesoro nacional. Niños y adultos por igual la recibían en sus hogares cada semana, afianzando aún más su imagen en la psique mexicana. Esa imagen pronto se volvería aún más icónica. En 1978, el chocolate La Abuelita adoptó su imagen para su empaque. Con su sonrisa cálida, su chongo gris y sus inconfundibles gafas, se convirtió en el rostro del consuelo y la nostalgia, fuera de la pantalla y dentro de las alacenas de toda América Latina. Hasta el día de hoy, su rostro sigue adornando la marca. Sara García murió el 21 de noviembre de 1980, a los 85 años, por complicaciones relacionadas con una neumonía e insuficiencia cardíaca. Fue sepultada en el Panteón Español de la Ciudad de México, junto a su adorada hija. Dejó no solo una obra fílmica extraordinaria, sino también una identidad cultural, una que continúa resonando con el público incluso décadas después. Más que una actriz, se convirtió en un símbolo de fortaleza, de cuidado maternal y del alma misma del cine mexicano. El inicio turbulento entre Pedro y Sara. Cuando Sara García pisó por primera vez el set de Los Tres García en 1946, junto a un joven Pedro Infante, pocos habrían predicho que la dinámica abuela-nieto que interpretarían en pantalla se convertiría en una de las relaciones más entrañables del cine mexicano. Pero fuera de cámara, su relación comenzó en términos completamente distintos. Tensa, profesional y, en ocasiones, al borde del colapso. Sara García ya era una leyenda viviente. Con décadas de experiencia que se remontaban a la era del cine mudo, llevaba consigo una presencia inquebrantable y una disciplina que exigía respeto. Conocida en toda la industria como la Abuelita de México, Sara se había ganado su estatus mediante el rigor, la puntualidad y una entrega total a su oficio. Nunca llegaba tarde, nunca estaba despreparada y nunca toleraba comportamientos poco profesionales, especialmente de una joven promesa que, a sus ojos, aún no había ganado su lugar. Pedro Infante, en cambio, aún estaba forjando su camino. En 1946, era más una estrella de la radio que un ícono del cine, apenas comenzando a explorar su faceta actoral. Si bien el público ya se enamoraba de su carisma y su voz, detrás de cámaras, Pedro estaba lejos de ser un profesional pulido. Su encanto natural solía enmascarar el hecho de que carecía de formación actoral formal y, lo que era peor para Sara, con frecuencia llegaba tarde al set. Sus retrasos no eran accidentales. Tenía fama de hacer viajes improvisados en su avión privado, a veces acompañado de mujeres, otras simplemente perdiendo la noción del tiempo. Para Sara, que tomaba su preparación con total seriedad, llegando temprano y soportando largas sesiones de maquillaje para transformarse en una abuela creíble, las tardanzas de Pedro no eran solo una molestia, eran una falta de respeto. En 59 años de trabajo, jamás llegué tarde a un llamado, dijo más tarde en una entrevista radial. Y ahí estaba yo, con una peluca pesada y el maquillaje completo desde el amanecer, esperando y esperando. ¿Y Pedro? Vete tú a saber por dónde andaba. Su paciencia se agotaba. En un momento, Sara contempló seriamente abandonar la producción. La idea de seguir trabajando bajo esas condiciones le parecía una traición a todo lo que representaba. Pero en lugar de renunciar, decidió enfrentar el problema de forma directa.
Tomó a Pedro aparte, cara a cara, y le dio una de las lecciones más importantes de su carrera temprana. Se lo dijo sin rodeos. No creas que ser una estrella significa llegar tarde al set. Ser una estrella significa llegar a tiempo, cumplir con tu deber, darlo todo para complacer al público, y brillar tanto como puedas. Pedro, para su crédito, no discutió. Se disculpó. Y más aún, le hizo una promesa, que nunca volvería a llegar tarde. Y cumplió esa promesa. Lo que sucedió después se convertiría en una de las anécdotas más queridas entre quienes los conocieron. Una mañana, mientras Sara conducía hacia el estudio, pasó frente a la casa de Pedro. Para su sorpresa y disgusto, lo vio sin camisa, lavando su coche con toda calma. Claramente sin prisa, furiosa, asumió que otro retraso era inevitable. Pero al llegar al estudio minutos después, ahí estaba él, afeitado, vestido, y de pie en la entrada del estudio. Pedro se acercó, le abrió la puerta del coche y le sonrió con picardía. «A sus órdenes, jefa». Fue un gesto pequeño, pero lo significó todo. En ese instante, algo cambió. La frustración dio paso al respeto mutuo, y la actriz severa, que había considerado renunciar por su comportamiento, comenzó a ver en Pedro no solo a un aprendiz, sino a un joven digno de ser guiado. La madre que Pedro Infante eligió. Aún así, a pesar de la camaradería que comenzaba a surgir entre escenas y del respeto mutuo que empezaba a florecer, la inseguridad de Pedro Infante se aferraba a él como una segunda piel. Tenía el talento, el carisma y la adoración del público, pero por dentro seguía siendo ese muchacho tímido de Guamúchil que cantaba en cantinas, atormentado por la sensación de no ser suficiente. Un día, durante el rodaje de Los Tres García, esas dudas lo desbordaron. Al llegar el momento de filmar una escena clave, Pedro desapareció. El equipo esperó. Las horas pasaron. La tensión creció. El director Ismael Rodríguez, ya familiarizado con el carácter impredecible de Pedro, tocó suavemente la puerta de su camerino. No hubo respuesta. Detrás, Pedro se había encerrado y se negaba a salir. Frustrado pero preocupado, Rodríguez hizo lo que pocos directores pensarían hacer. Acudió a Sara García, la figura mayor y brújula moral del set. «Él te escucha», se dice que le dijo. «Tal vez solo necesita a alguien que crea en él». Sara tocó la puerta. Silencio. No gritó ni amenazó con abandonar la película. Simplemente esperó. Y finalmente, desde adentro, escuchó la voz de Pedro, cansada, avergonzada, casi infantil. «No puedo, abuelita. Yo no soy actor, solo soy un mariachi. ¿Qué hago al lado de gente como usted y don Carlos Orellana? Me van a hacer ver como si ni existiera». Sara no se rió. No lo desestimó. Abrió la puerta de su camerino y, metafóricamente, la puerta a una nueva relación. Lo que vio no era una diva haciendo un berrinche. Era un joven abrumado por el peso de las expectativas, paralizado por el síndrome del impostor y con miedo de que su voz, su verdadera voz, quedara ahogada entre gigantes del cine. Era una vulnerabilidad que ella no esperaba ver en alguien tan querido por el público como Pedro Infante. Se sentó a su lado y le ofreció, en silencio, algo inesperado. Un nuevo comienzo. Le propuso ensayar como iguales. «Vamos a fingir», le dijo, «que ambos somos principiantes. Tú no eres Pedro Infante y yo no soy Sara García. Solo somos dos compañeros tratando de pasar el primer día». Le sugirió dejar los formalismos, nada de usted. Se hablarían de tú como amigos, como colegas. Incluso propuso un sistema secreto de señales para cuando estuvieran en el set. Si lo hacía bien, ella le daría un leve asentimiento o un gesto de mano como aliento. Si se equivocaba, le daría una corrección silenciosa, sin avergonzarlo frente a los demás. No se trataba de condescendencia, se trataba de protección,
Ella le creó un espacio donde no sería juzgado, solo guiado. Pedro, profundamente conmovido por ese gesto de confianza y humildad, aceptó. «Así sí, abuelita», le dijo. «Así sí puedo». Desde ese momento, todo cambió. Ella dejó de ser solo la compañera de reparto con un largo currículum. Se convirtió en su ancla emocional, su maestra de actuación, su confidente y, finalmente, la persona en la que más confiaba en el set. Ya no la veía como una figura intimidante con la que debía competir, sino como alguien que veía más allá de la máscara y quería ayudarlo a descubrir la suya. Y Sara se tomó ese papel en serio. Dedicaba tiempo extra, después de los ensayos oficiales, para ayudar a Pedro a estudiar sus líneas, a dominar sus movimientos escénicos e incluso a modular su entrega emocional. Le enseñó a usar el silencio para expresar dolor, a dejar que sus ojos hablaran cuando las palabras no alcanzaban. Se sentaban en rincones del estudio, con los guiones entre las manos, ensayando mucho después de que todos los demás se habían ido. Ella una vez dijo, «Pedro tenía más corazón que técnica, pero el corazón es lo que perdura en el cine». Pero quizás el detalle más revelador de su nuevo vínculo era cómo Pedro se apoyaba en ella. Incluso en días en los que Sara no tenía llamado, Pedro pedía a la producción que la trajeran, solo para tenerla cerca. Su presencia le daba seguridad. Su asentimiento desde detrás de la cámara se convirtió en un salvavidas. Durante una escena especialmente emotiva de Los Tres García, Pedro debía llorar por la muerte del personaje de Sara. Aunque ella estaba muerta, permaneció cerca, susurrándole palabras de aliento desde fuera de cámara. Cuando el director gritó, «¡Corte!», el equipo estalló en aplausos espontáneos. Las lágrimas fueron reales, la actuación inolvidable, y fue porque ella estuvo allí, silenciosa, firme, inquebrantable. En muchos sentidos, Sara García se convirtió en el espejo en el que Pedro vio al actor que podía llegar a ser. Ella no moldeó su talento, eso ya lo tenía, pero sí ayudó a despejar la niebla de inseguridad que nublaba su autoestima. Y al hacerlo, le regaló al cine mexicano no solo una estrella, sino un ser humano profundamente auténtico. Su conexión no se quedó en los sets. Pedro comenzó a llamarla abuelita con cariño, y ella le respondió con un afecto maternal real. A pesar de haber interpretado a decenas de madres y abuelas en pantalla, Sara una vez confesó que Pedro era el único que realmente sintió como su nieto. Cada 10 de mayo, Día de las Madres en México, Pedro la homenajeaba con un ritual que se volvió legendario. Llegaba a su casa en la colonia Narvarte, montado a caballo, vestido de charro, con un ramo de rosas en la mano. Acompañado de un mariachi, le cantaba Mi cariñito desde la calle mientras ella lo veía desde el balcón, con lágrimas en los ojos. Esto no era un acto publicitario, era personal. Cuando Pedro me cantaba, dijo ella, sentía que de verdad tenía un nieto. Él me quería, y yo lo quería a él. Su amistad quedó inmortalizada en 4 películas icónicas: Los Tres García, Vuelven los García, El Inocente y La Tercera Palabra. Entre tomas, Sara ayudaba a Pedro a estudiar sus líneas, afinar su ritmo y entender cómo usar el silencio y la quietud, cualidades que se volverían sellos de sus interpretaciones. Y él, a su vez, trajo alegría y picardía a su mundo. Pero no todo era diversión inocente. Pedro era un bromista empedernido, y una de sus travesuras más famosas fue reemplazar el bastón de utilería de Sara por uno de madera real, haciendo que golpeara accidentalmente a sus compañeros Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza mucho más fuerte de lo esperado. Pero incluso en broma, su respeto por ella nunca se desvaneció. Pedro solía decir que Sara era una de las pocas personas de la industria a las que realmente admiraba. Su disciplina, su elegancia y su firmeza
la hacían inolvidable. El día que enterró a un hijo. La muerte repentina de Pedro Infante, ocurrida el 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, estremeció a todo México. Para el público, fue la pérdida de un ídolo nacional, pero para Sara García fue algo mucho más íntimo y devastador. No se trataba solo de la muerte de un querido compañero de reparto. Fue, como ella misma lo describió entre lágrimas, como perder a un hijo y a un nieto al mismo tiempo. Sara ya había vivido el dolor más profundo que una madre puede soportar. Su única hija, María Fernanda Ibáñez, murió en 1940 a los 22 años, víctima de fiebre tifoidea, la misma enfermedad que había matado a la madre de Sara décadas atrás. Por eso, cuando Pedro Infante entró en su vida, no como pareja romántica, sino como un joven testarudo, de ojos grandes e inseguros que necesitaba guía, algo despertó en ella. Su vínculo profesional floreció en algo familiar, instintivo. Por eso la muerte de Pedro no fue solo otra pérdida dolorosa. Reabrió una herida que apenas comenzaba a cicatrizar. En entrevistas posteriores, Sara admitió que, tras la muerte de Pedro, su casa se sintió más vacía, más callada. Ya no esperaba con ilusión el 10 de mayo, Día de las Madres en México, como solía hacerlo. El sonido de los mariachis en la calle ya no la hacía sonreír, la hacía estremecerse. Después de su muerte, Mi cariñito se convirtió en algo más que una canción. Era un recuerdo envuelto en música. No puedo oírla sin llorar, confesó en una entrevista radial con Kiseublu. Cuando cierro los ojos todavía lo veo, erguido sobre su caballo, mirándome desde abajo con esa sonrisita traviesa. Nunca dejó de ser ese niño. Después del funeral de Pedro, Sara estaba inconsolable. Rosario González, su compañera de vida, dijo que se encerró en su habitación durante días, negándose a comer. Lloró como solo una madre llora, por un hijo que no fue de sangre, pero a quien amó con la misma intensidad. Sara nunca visitó la tumba de Pedro. No pude, le dijo a un periodista. Si iba, no iba a poder salir de ahí. En su lugar, conservaba una pequeña foto de él sobre una mesita en su habitación, junto a un retrato en blanco y negro de Fernanda, ya desvanecido por el tiempo. Cada cumpleaños de Pedro y cada aniversario de su muerte, encendía una vela y susurraba unas palabras. Siempre las mismas. Gracias, hijo mío. Gracias por no olvidarme. En los últimos años de su vida, Sara hablaba menos de sus propias películas y más de Pedro. Él se había convertido en la leyenda que ella ayudó a moldear, no solo a través del trabajo compartido, sino por su fe en él, cuando ni él mismo creía en su valor. Al principio dudaba mucho, solía decir ella. Pero yo vi lo que tenía adentro. Vi el alma, y era hermosa. Cuando Sara García falleció en 1980, fue sepultada en el mismo mausoleo que su hija María Fernanda. Pero algunos amigos cercanos revelaron que, entre los pocos objetos personales que fueron enterrados con ella, había una hoja con la letra escrita a mano de Mi cariñito, cuidadosamente doblada junto a su rosario. Porque para ella, Pedro Infante no era solo un recuerdo, era una pieza faltante de la familia que el destino le había arrebatado. 2 veces. La primera en 1940, la segunda en 1957. Para el mundo, Pedro fue el ídolo de México. Para ella, fue el hijo que nunca tuvo. Su vínculo, forjado entre conflicto, confianza y respeto mutuo, se convirtió en uno de los legados más conmovedores del cine de la época de oro. Y ahora te preguntamos, ¿crees que Pedro Infante habría llegado a ser el ícono que fue sin Sara a su lado? Si esta historia te conmovió, dale like, compártela con alguien que ame el cine clásico
Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué escena entre Pedro y Sara sigue viviendo en tu memoria?